La implementación de la normativa NIF para PAINS ciertamente marca un cambio significativo en los procedimientos contables y financieros de las organizaciones. Esta normativa, compuesta por 35 secciones, proporciona un marco sólido para la presentación de estados financieros que reflejan de manera más precisa la situación económica de una empresa. Al realizar un diagnóstico comparativo entre la normativa anterior y las nuevas regulaciones, es posible identificar las diferencias y similitudes entre los enfoques contables y financieros. La convergencia hacia las NIF implica alinearse con estándares internacionales reconocidos, los que pueden implicar ajustes tanto temporales como permanentes en los estados financieros y en los aspectos fiscales. Las diferencias temporales se refieren a discrepancias que surgen entre los estados financieros de acuerdo con la normativa fiscal y la normativa NIF, pero que se espera que se igualen con el tiempo. Por otro lado, las diferencias permanentes son aquellas que no se espera que se compensen en el futuro y que afecten la comparabilidad entre los estados financieros fiscales y los basados en NIF. El proceso de adaptación implica comprender las implicaciones de estas diferencias y tomar decisiones informadas sobre cómo abordarlas, ya sea a través de ajustes en los estados financieros, cambios en las políticas contables o en los procesos internos de la empresa. La convergencia hacia las NIF para PAINS implica un ajuste tanto en los procedimientos contables como en los fiscales, lo que requieren un análisis exhaustivo y una planificación cuidadosa para garantizar una transición suave y la conformidad con los nuevos estándares. La normativa NIF para PAINS ¿Cómo está representada en sus 35 secciones la normativa NIF? La normativa internacional de información financiera para las pequeñas y medianas empresas es un conjunto de estándares contables diseñados específicamente para empresas más pequeñas, a diferencia de las NIF completas, que son extensas y detalladas. Las NIF para PAINS son más simplificadas y adaptadas a las necesidades y capacidades de este tipo de empresa. Las NIF para PAINS están compuestas por 35 secciones que cubren una amplia gama de temas contables y financieros. Estas secciones abordan áreas como la presentación de estados financieros, políticas contables, reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos, entre otros aspectos relevantes para la preparación de estados financieros. Las 35 secciones que componen las NIF para PAINS son: la primera, marco conceptual para la presentación de estados financieros; 2, presentación de estados financieros; 3, estados de situación financiera; 4, estado de resultados y estado de resultados integral; 5, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo; 6, notas a los estados financieros; 7, estados financieros consolidados y separados; 8, conceptos básicos de consolidación; 9, consolidación de estados financieros; 10, estados financieros separados; 11, cambios en las inversiones en subsidiarias asociadas y negocios conjuntos; 12, interés no controladores; 13, inversiones en asociados; 14, inversiones en negocios conjuntos; 15, propiedades de inversión; 16, propiedad, planta y equipo; 17, arrendamientos; 18, activos intangibles distintos de la buena voluntad; 19, combinaciones de negocios, plusvalía; 20, pasivos y patrimonio; 21, provisión y pasivos contingentes; 22, pasivos y patrimonio, cuestiones particulares; 23, ingreso de actividades ordinarias; 24, costos por préstamos; 25, hechos ocurridos después de la fecha del balance; 26, beneficios a los empleados; 27, impuestos a las ganancias; 28, arrendamientos; 29, hiperinflación; 30,
divulgaciones en los estados financieros. 31, primera adopción de las NIF para PAINS. 32, instrumentos financieros de reconocimiento y medición. 33, instrumentos financieros de presentación y revelación. 34, instrumentos financieros simplificadas. Estas secciones proporcionan orientación detallada sobre cómo preparar estados financieros de acuerdo a las NIF para PAINS y abordan a los principales aspectos contables que enfrentan estas empresas en su día a día. La normatividad anterior, que era el decreto 2649-2650, y al nuevo decreto, que es el 2420 del 2015, y la ley 1314 del 2009, las normativas que mencioné tienen un impacto significativo en el ámbito contable y financiero, especialmente en el contexto de la convergencia hacia los estándares internacionales de contabilidad, como las normas internacionales de información financiera. El decreto 2649-2650. Estos decretos establecieron las normas contables generales en Colombia antes de la adopción de las NIF. Regulaban la forma en que las empresas colombianas preparaban y presentaban sus estados financieros. La adopción de las NIF supone un cambio significativo respecto a estas normativas, ya que las NIF son estándares internacionales que buscan la armonización y la comparabilidad de la información financiera a nivel global. Decreto 2420 del 2015. Este decreto establece el marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros bajo las NIF en Colombia. Define los principios contables fundamentales y las políticas contables que las empresas deben seguir al adoptar las NIF. Es una medida crucial para alinear la contabilidad colombiana con los estándares internacionales y promover transparencia y la calidad de la información financiera. Ley 1314 del 2009. Convergencia NIF. Esta ley es fundamental en el proceso de la convergencia hacia las NIF en Colombia. Establece el marco legal para la adopción e implementación de las NIF en el país, así como la supervisión y regulación de las prácticas contables. La Ley 1314 del 2009 refleja el compromiso del gobierno colombiano con la armonización de las prácticas contables locales con los estándares internacionales, lo que contribuye a mejorar la competitividad, la transparencia del mercado financiero colombiano. Estas normativas representan un cambio significativo en el panorama contable y financiero colombiano al adoptar los estándares internacionales de contabilidad, específicamente las NIF. Este proceso de convergencia implica ajustes en las prácticas contables y financieras de las empresas para cumplir con los nuevos estándares y mejorar la calidad y comparabilidad de la información financiera en Colombia. Alcance y enfoque del decreto 2649 y 2650. Establecían normas contables generales para Colombia como un enfoque más nacional y menos alineado con estándares internacionales. Del decreto 2420 del 2015 y ley 1314 del 2009, introducen un cambio hacia la adopción de estándares internacionales de contabilidad, NIF, lo que implica un enfoque más globalizado y una mayor armonización con las prácticas contables internacionales. Complejidad y detalle del decreto 2649 y 2650. Podrían considerarse menos detallados y menos complejos en comparación con las NIF. Del decreto 2420 del 2015 y ley 1314 del 2009 introducen estándares más detallados y complejos alineados con las NIF, que proporcionan una guía más completa sobre cómo preparar y presentar estados financieros. Marco conceptual del decreto 2649 y 2650 carecían de un marco conceptual formal, lo que a veces generaba interpretaciones ambiguas. Decreto 2420 del 2015 y Ley 1314 del 2009 establecen un marco conceptual más robusto y claro para la preparación y presentación de estados financieros, proporcionando una base sólida para la aplicación consistente de las NIF. Reconocimiento y medición del decreto 2649 y 2650.
podían tener enfoques diferentes en términos de reconocimiento y medición de ciertos elementos contables. Decreto 2420 del 2015 y Ley 1314 del 2009 adoptan los principios de reconocimiento y medición de las NIF, lo que puede implicar cambios de la forma en que se evalúan ciertos activos, pasivos, ingresos y gastos. Divulgaciones. Decreto 2649-2650. Podría haber sido menos exigentes en términos de divulgación de información. Decreto 2420 del 2015 y Ley 1314 del 2009 requieren divulgaciones más detalladas y exhaustivas, alineadas con los requisitos de divulgación de las NIF para proporcionar a los usuarios de estados financieros de información más completa y transparente. La principal diferencia radica en el cambio de enfoque de una normatividad contable nacional hacia estándares internacionales, lo que implica una mayor complejidad, detalle y alineación con las mejores prácticas contables a nivel global. Este cambio tiene como objetivo mejorar la calidad y comparabilidad de la información financiera, así como fortalecer la transparencia y la confianza en los mercados financieros. Buenas noches, mi nombre es Karina Reyes Rodríguez y voy a hablar sobre los procesos de globalización y la contaduría pública. Proceso normativo. Este se divide en leyes, decretos y reglamentos. Entes emisores. Se dividen las NIF, que conforman grupos, las NIC, esta norma nació con este concepto, y la NIA, que es la auditoría. A su vez, las NIF se divide en tres grupos: pymes, plenas y microempresas. La auditoría se divide en los procesos de responsabilidad, auditoría y control. Reconocimiento del diagnóstico de la empresa. El diagnóstico dentro de la empresa es la valoración que se hace en comparativo a la norma internacional y lo que se tiene en norma local. Desde el momento en que se plasma los procesos de implementación, es decir, cuando logramos establecer el tipo de grupo que aplicará normativamente, en la gran mayoría de los casos, lo más complejo es referenciar la norma. Sin embargo, para no tener una confusión con cada uno de sus decretos reglamentarios, surge el decreto 2420 del 2015, en donde hace una compilación de los tres grupos y referencias a los periodos de presentación, cronograma de aplicación y fecha de transmisión, aún ya siendo modificado por el decreto 2496 del 2015, donde contexto de procesos para la organización. Buenos días, mi nombre es Héctor Pardo, yo les voy a hablar del objetivo estructural. El objetivo estructural en materia contable hace referencia a los impactos contables en cuanto al reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos económicos de la empresa. Estos impactos pueden ser nulos, bajos, medios o altos, dependiendo, digamos, de la gravedad o de la inmersión que tengan en las políticas de la empresa. Es nulo cuando no afecta la actividad normal o el curso operativo de la empresa. Es bajo cuando afecta a los estados financieros, pero no de fondo. Es medio cuando varía en la norma y tiene aplicaciones diferentes en referencia a la afectación del estado financiero en el que se plasma dentro de la política. O es alto cuando cambia y reestructura todos los procesos de la empresa. Etapas de la matriz de impactos. La primera etapa es reconocer el concepto de impuesto diferido. El impuesto diferido es la forma de contabilizar las diferencias temporales entre la base contable y fiscal de ciertos elementos con el fin de reconocer el impacto en el futuro, en los futuros impuestos pagados por la empresa. La otra etapa es el reconocimiento de medición y ajuste de errores. El reconocimiento de medición y ajuste de errores en la contabilidad se refiere a la corrección de errores significativos en los estados financieros de la empresa. La última etapa es el reconocimiento de los estados financieros de presentación.
En este caso, la empresa deberá plasmar cuáles son los estados financieros de presentación, la periodicidad y la comparabilidad de los mismos. Esto se hace de manera explícita. Mi nombre es Liliana Pardo. Yo les voy a hablar sobre los conceptos del impuesto diferido. El impuesto diferido es un puente entre la contabilidad y la declaración del impuesto de una renta de una entidad. Nos permite reflejar en los estados financieros las consecuencias fiscales futuras de hechos económicos presentes. También nos habla del reconocimiento y la medición de ajuste. Una entidad debe reconocer una inversión cuando cumpla con la definición de la naturaleza de los activos en cuestión. Además, tenga la probabilidad de generar beneficios económicos y tenga un costo o un valor que pueda ser medido con finalidad, perdón. Mientras las NIF para pymes va mucho más allá cuando establece que un activo financiero o una inversión solo existe cuando la entidad se convierte en una parte según las cláusulas contractuales del instrumento. Una inversión debe medirse al costo. El costo está representado por el monto original consumido en el momento de la realización de un hecho económico. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ruth Amparo Silva Pavón. Bueno, este ejemplo está enfocado en la aplicación de una política contable específica en inventarios para la empresa XYZ Limitada, cumpliendo con las normativas internacionales de información financiera para pymes. Entonces decimos que la política de inventario de la empresa XYZ Limitada tiene como objetivo, su principal objetivo de la política contable es establecer las bases de reconocimiento, medición y presentación. Su alcance se limita a los activos tangibles utilizados en el proceso de consumo o venta dentro de las actividades ordinarias de la empresa. Definiciones. Se define claramente que los activos se consideran como inventarios, dividiéndolos en 3 categorías. Aquellos poseídos para la venta en operaciones normales, los que están en proceso de producción para la venta y los materiales o suministros para ser consumidos en la producción o prestación de servicios. También tenemos el reconocimiento inicial, que es mediante el cual se establecen los requisitos que deben cumplir los inventarios para ser reconocidos en la contabilidad, como son ser utilizados en las operaciones de la empresa, generar beneficios económicos futuros y tener un valor medible de forma confiable y razonable. Está también la presentación y revelación. En esta se detalla cómo deben presentarse los inventarios en los estados financieros, incluyendo políticas contables utilizadas para su medición, el importe total en libros de los inventarios, los importes clasificados adecuadamente y las pérdidas por deterioro de valor. También tenemos la normativa aplicable. Se mencionan las sesiones de las normativas internacionales de información financiera que respaldan esta política contable para inventarios, asegurando que la empresa cumpla con los estándares establecidos. Estas sesiones son: sesión 3, presentación de estados financieros; la sesión 10, que son las políticas contables, estimaciones y errores; la sesión 13, que son los inventarios; la sesión 27, el deterioro del valor de los activos. Esto nos permite ver cómo la empresa XYZ Limitada puede implementar una política contable específica para sus inventarios, siguiendo las normativas internacionales y garantizando la transparencia y fiabilidad en la presentación de sus estados financieros. Buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Cortillo. Reconocimiento de los estados financieros. ¿Cómo reconocer el concepto del impuesto diferido? Dentro del diagnóstico se hará referencia conceptual al impuesto diferido y como dentro de la sección 29, impuesto a las ganancias. Otro apoyo referente a este tema se ve plasmado en el concepto 512 de la DIAN, en el cual este habla del tiempo de tributación para los 3 grupos y las fechas que no estarán en afección durante el proceso de iniciación. ¿Cómo reconocer la medición de ajustes y de error?
El propósito de la idea es la afectación que conlleva a la implementación en referencia, a una medición en perspectiva, a un ajuste o error dentro de la organización en donde puede verse afectado el patrimonio o el estado de resultados de la empresa. ¿Cómo reconocer los estados financieros de representación? En este caso, la empresa deberá plasmar cuáles son los estados financieros de representación, la periodicidad y comparabilidad de los mismos, la moneda funcional explícita y cómo ésta se formula en la vigencia actual. Pasamos a los conceptos de estado financiero bajo NIF. Como nos podemos dar cuenta en la tabla, caja y bancos son un efectivo equivalente al efectivo. Clientes, cuentas corrientes comerciales por cobrar. Anticipos y avances son activos financieros. Anticipo y contribuciones es un activo por impuesto corriente. Cuentas por cobrar a trabajadores, deudores varios, son otras cuentas comerciales por cobrar. Diferidos, se aplica el concepto. Otros activos son otras cuentas comerciales por cobrar. Las valorizaciones no aplica. Ya pasamos al pasivo, donde las obligaciones financieras a corto plazo son pasivos financieros corrientes. Las obligaciones financieras a largo plazo es un pasivo no corriente. Los proveedores son cuentas corrientes comerciales por pagar. Cuentas por pagar son otras cuentas comerciales por pagar. Las cuentas por pagar a socios son otras cuentas comerciales por pagar. La retención en la fuente, tanto como la retención por ICA y la retención por IVA, es un pasivo por impuesto corriente. Los aportes a la nómina son beneficios a empleados. Los acreedores varios son otras cuentas corrientes comerciales por pagar. Impuestos, gravámenes y tasas es un pasivo por impuesto corriente. Las obligaciones laborales son beneficios a empleados. Los pasivos estimados y provisiones son beneficios a empleados. Los diferidos, ya en el caso se aplica el concepto. Y otros pasivos es un pasivo financiero no corriente. Ya pasamos al patrimonio, donde consta el capital social, que es el capital emitido. Las reservas el resultado del ejercicio presente es la ganancia del ejercicio presente. Resultado del ejercicio presente es la ganancia del ejercicio anterior. Ya pasamos al el reconocimiento del manual de las políticas de la empresa. Cuando hablamos de este manual de las políticas, hacemos referencia a la norma internacional de información financiera para las pymes, donde se deberá tener como punto de referencia o de partida la normativa que rige y cuáles son las afectaciones que se generan con los cambios que se tenían con el decreto 2349 y 2350 de 1993 y los cambios en la vigencia actual. Para esto es necesario fundamentarse en los estados financieros con las siguientes secciones que voy a mencionar. La sección 1, bueno, estas secciones son 35, las voy a mencionar una por una. La sección 1, pequeñas y medianas empresas. Sección 2, conceptos y principios fundamentales. Sección 3, presentación de estados financieros. Sección 4, estado de situación financiera. Sección 5, estado de resultado integral y estado de resultados. Sección 6, estado de cambios en el patrimonio y estado de resultado integral y ganancias acumuladas. Sección 7, estado de flujo de efectivo. Sección 8, notas a los estados financieros. Sección 9,
Estados financieros consolidados y separados. Sección 10, políticas contables, estimaciones y errores. Sección 11, instrumentos financieros básicos. Sección 12, otros temas relacionados con los instrumentos financieros. Sección 13, inventarios. Sección 14, inventarios asociados. Inversiones asociados, perdón. Sección 15, inversiones y negocios conjuntos. Sección 16, propiedades de inversión. Sección 17, propiedades, planta y equipo. Sección 18, activos intangibles distintos a la plusvalía. Sección 19, combinaciones de negocios y plusvalía. Sección 20, arrendamientos. Sección 21, provisiones y contingencias. Sección 22, pasivos y patrimonio. Sección 23, ingreso de actividades ordinarias. Sección 24, subvenciones del gobierno. Sección 25, costos por préstamos. Sección 26, pagos basados en acciones. Sección 27, deterioro del valor de los activos. Sección 28, beneficios a los empleados. Sección 29, impuesto a las ganancias. Sección 30, conversión a la moneda extranjera. Sección 31, hiperinflación. Sección 32, hechos ocurridos después del periodo sobre que se informa. Sección 33, información a revelar sobre partes relacionadas.